Hoy te voy a dar el secreto que cambió mi vida, lo que me llevó de ser un aprendiz temeroso a un inversionista con confianza. Hola amigos y bienvenidos. Hoy te voy a mostrar paso a paso cómo realizar el análisis para invertir en acciones en la bolsa de valores. Así que quédate y en minutos te cuento todo. Invertir en la bolsa de valores siempre es un riesgo, pero también lo es todo en la vida. Desde coger una profesión, un lugar donde vivir, tomarte esa décima cerveza, hacer el amor sin protección con tu novia o irte a la playa sin bloqueador. Y así, como en la vida, aprendemos a evaluar esos riesgos y tomamos nuestras decisiones y asumimos las consecuencias aceptando nuestro destino con orgullo y resignación. Pues de la misma forma debemos enfrentar nuestras decisiones en el mundo de las inversiones. Invertir en la bolsa de valores es sin duda un riesgo. Pero como todo, si hacemos un análisis a conciencia antes de hacerlo, pues todas esas dudas y miedos desaparecen como por arte de magia, dejando solo ese sentimiento de satisfacción y superioridad que vive en cada inversionista aventajado. El único problema es que muchos no saben cómo hacer ese análisis. Y lo peor, que la información que encuentras en internet es confusa, incompleta o demasiado complicada. Y nuestra vida es ya bastante complicada para empezar a estudiar desde el principio todo sobre el tema. Lo que necesitamos es una vía rápida y sobre todo sencilla que nos brinde un margen de seguridad aceptable a la hora de hacer nuestras inversiones en la bolsa de valores. Pues estás de suerte. Hoy te voy a llevar paso a paso en cómo hacer un análisis para determinar si es correcto invertir en acciones en una compañía en la bolsa de valores. Y no te preocupes que te lo voy a explicar de una forma simple y clara. Esta es la forma que yo uso para analizar mis inversiones. Así que no creas que te estoy mostrándote algo que no uso yo mismo. Como ya mencioné en un video anterior, yo uso la estrategia de inversión por valor para guiar mis inversiones. Esta estrategia de inversión por valor está compuesta por 3 pasos. Estos pasos son: primero, buscar compañías que son fundamentalmente fuertes como negocios. Segundo, comprar acciones de esas compañías si están desvaloradas. Tercero, vender las acciones cuando se vuelvan sobrevaloradas o cuando tengan un valor más cercano al valor justo. Ahora te voy a explicar detalladamente cómo ejecutar cada uno de esos pasos que te mencioné anteriormente. Pero antes, te agradecería que te suscribieras al canal y que le des un like para ayudarme con el algoritmo de Google. Eso es todo lo que te pido. Muchas gracias. Paso número 1. Buscar compañías que son fundamentalmente fuertes como negocios. Este es el inicio de todo el proceso para invertir en la bolsa de valores. ¿Cómo encontrar esas compañías en las que queremos invertir? Pues muy sencillo. Este proceso empieza seleccionando en qué sectores e industrias queremos invertir. La bolsa de valores está compuesta por 11 sectores. Estos sectores fueron definidos por el estándar global de clasificación de industrias, una normativa desarrollada por el Morgan Stanley Capital International y por el Standard & Poor's. Ambas compañías dedicadas a investigación y análisis de inversiones y créditos en el campo de la finanza. Como dato curioso, Standard & Poor's es el autor de 2 de los índices de mercado más conocidos, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial, el cual tiene más de 120 años. Volviendo al tema, los 11 sectores que componen el mercado son los siguientes: sector energético, producción y distribución de energía; sector de materiales, búsqueda, desarrollo y procesamiento de materias primas; sector industrial, producción y manufactura de bienes, agricultura, industria pesquera, entre otros; servicios y bienes de consumo no básico, entretenimiento, restaurantes, vacaciones, productos básicos de consumo, alimentos, bebidas, productos del hogar, etc. Cuidados de salud, medicina, farmacias, hospitales, seguros de salud, etc. Finanzas, servicios financieros como bancos y grupos de inversión. Tecnologías de la información, productores de software, hardware o proveedores de servicios, entre otros. Servicios de telecomunicaciones, telefonías celulares, servicios satelitales e inalámbricos. Utilidades, agua, electricidad, gas natural. Bienes raíces, construcción, compra y venta de propiedades residenciales y comerciales. Seleccionar en qué sector invertir es ya más una decisión de gusto personal. Pero hay un par de cosas que debes tener en cuenta a la hora de hacerlo. Primero, debes tener alguna familiaridad con el sector que escojas. Por ejemplo, invertir en el sector de materias primas si eres un camarero o un enfermero no te va a ayudar de mucho. Esto no significa que tienes que invertir obligatoriamente en el mismo sector en el cual trabajas, pero antes debes al menos entender cómo funciona este sector. Segundo, trata de entender cómo este sector se relaciona con la economía en este momento. Por ejemplo, a causa de la situación global que estamos viviendo, el sector de los cuidados de salud ha crecido en casi un 10%, mientras que el sector de bienes raíces ha decaído en cerca de un 3%. Pues como es lógico, ahora es mucho más difícil construir, mostrar
y vender casas. Esto puede representar una excelente oportunidad de inversión. Ya habiendo seleccionado un sector, debemos seleccionar una industria. Cada sector está compuesto por múltiples industrias y cada industria está compuesta por las compañías en sí. Por ejemplo, el sector de bienes raíces está compuesto por dos industrias: los fondos de inversión de bienes raíces, conocidos como REITs, y la industria de administración y desarrollo de bienes raíces. De nuevo, es importante seleccionar una industria de la cual entendamos sus principios de funcionamiento, al menos de forma general. Ya sé lo que estás pensando. ¿Por qué no ir directo por una compañía en vez de estar buscando por industria y sector? Bueno, podemos ir directo por una compañía que nos interese, pero saber si el sector está en alza o en baja también proporciona una idea de lo que debe estar sucediendo en el momento en la bolsa de valores. En la descripción te dejo un enlace de un mapa de comportamiento de los sectores en lo que va de año. Estoy seguro que ya habías visto algo similar anteriormente, solo que ahora vas a entender lo que estás mirando. ¿No se merece eso un like? Ahora ya sabemos cuáles son las compañías de la industria que nos interesa. ¿Cuál es el próximo paso? Pues ahora es que se pone interesante esto. Debemos determinar cuáles de esas compañías son lo suficientemente fuertes como para invertir en ellas. Para eso vamos a realizar algo llamado análisis fundamental. El análisis fundamental es un método para medir el valor intrínseco de una acción usando factores económicos y financieros. Si no sabes qué es el valor intrínseco, pues no es más que el valor inherente de algo, o sea, el valor que algo tiene por sí mismo, sin tener en cuenta ningún factor externo. Aquí te dejo el enlace de otro de mis videos en el cual te explico mejor qué es el valor intrínseco. ¿Por qué necesitamos saber cuál es el valor intrínseco de una acción? Pues para poder compararlo con el valor al cual se vende esa misma acción en la bolsa de valores. Si el valor intrínseco de la acción es mayor al valor al cual se vende la acción en la bolsa de valores, significa que la compañía está subvalorada y quizás representa una buena oportunidad de inversión. Primero vamos a determinar cuál es el valor intrínseco de una acción en la bolsa de valores. Para eso vamos a usar tres indicadores que nos van a decir de forma general cuál es el valor intrínseco de la acción. Estos indicadores son conocidos como modelos. El primer modelo se llama flujo de efectivo con descuento. Este modelo trata de decirnos cuál es el valor de una acción basándose en un estimado de cuánto dinero va a generar en el futuro. Y ahora vamos a empezar el análisis de este modelo con la compañía que hemos seleccionado hoy, Carnival Cruise Corporation, con el ticker CCL. Como puedes ver, el valor que el modelo muestra es muy superior al precio al cual se venden las acciones en la bolsa de valores. Hasta ahora todo bien. Toma nota de ese valor, pues lo vamos a utilizar más tarde. El segundo modelo se llama descuento de dividendos. Este modelo trata de darnos el valor de una acción basado en la teoría de que esta acción vale hoy la suma total de todos los dividendos que va a pagar en el futuro. Para este cálculo vamos a usar los dividendos que paga anualmente Carnival y vamos a pedir un retorno de un 10%. Como puedes ver, usando estos parámetros, el modelo nos da un valor de $20 por acción. Muy bien, anota también este valor. El tercer y último modelo se llama modelo de ingreso residual. Y este modelo trata de dar un valor por acción basado en las ganancias económicas de la compañía, las cuales son calculadas después de deducir el costo de las oportunidades. Sé que es un poco complicado el concepto y voy a tratar de explicártelo en otras palabras. Empecemos por decir que el costo de oportunidades es la diferencia entre lo que la compañía gana y lo que pudo haber ganado de haber hecho algo diferente. Digamos que, por ejemplo, un restaurante hizo un 40% de ganancias después de haber adicionado 4 mesas al piso. Ahora, digamos que si con el dinero que invirtió en las 4 mesas hubiese comprado más comida preelaborada, hubiese generado un 50% de ganancias. La diferencia que hay entre lo que ganó y lo que hubiese ganado es el costo de oportunidades. Para calcular el ingreso residual necesitamos varios parámetros. Desgraciadamente no puedo profundizar mucho en cómo hacer el cálculo, ya que no alcanzaría el tiempo del video y por consiguiente esto se volvería muy denso y aburrido. En la siguiente pantalla te muestro cómo llegar al valor del ingreso residual. Hay que decir que aunque sería bueno que tuviéramos ese valor, no es absolutamente requerido. Como ves, el ingreso residual de Carnival es negativo. Eso es una mala señal, ya que indica que en este momento la compañía no está generando ganancias. Y bueno, todos sabemos por qué. Sin embargo, el cálculo del valor intrínseco usando el ingreso residual es mayor que el precio actual en la acción de la bolsa de valores. Excelente. Ahora ya tenemos los valores de los tres modelos y en general tenemos una idea aproximada de cuánto es el valor intrínseco de esta acción. Pero antes de continuar debemos incluir un nuevo requerimiento. Este requerimiento se llama margen de seguridad
y es el que nos va a ofrecer la seguridad en nuestras inversiones, minimizando el riesgo que vamos a tomar al comprar esas acciones hoy. En términos simples, el margen de seguridad es el % de descuento por debajo del valor intrínseco al cual estamos dispuestos a comprar las acciones. Por ejemplo, digamos que el valor intrínseco de las acciones de Carnival es de $30 y nuestro margen de seguridad deseado es de un 20%. $30 con un 20% de descuentos es igual a $24. Si el valor de la acción de Carnival está por debajo del valor obtenido, teniendo en cuenta el margen de seguridad, pues entonces podemos continuar nuestro análisis. Pero utilizar solo el valor intrínseco para determinar si vale la pena invertir en acciones de una compañía no es suficiente. Existen otros indicadores que también nos pueden ayudar a disminuir el riesgo a la hora de invertir. A continuación, te muestro los que yo uso. Relación de precio por ganancias. Este indicador es básicamente una medida de cuánto nos cuesta cada dólar de ganancias. Al mismo tiempo, es un indicador de tiempo, el cual nos dice cuánto vamos a demorar en recuperar el dinero que invertimos en cada acción. Como criterio general, el valor de esta relación debe ser menor que 15, aunque hay opiniones que durante los momentos de crisis estos valores pueden cambiar. En la descripción te dejo un enlace que muestra cuáles son los valores promedio de la relación de precio por ganancia en cada sector. Relación de precio de libro. Este indicador nos dice qué relación hay entre el precio de la acción en la bolsa de valores y el valor de la acción basado en los libros financieros de la compañía. Cualquier inversión donde la relación de precio de libro sea menor que 1 se considera una inversión sólida. Relación de crecimiento de precio por ganancias. Básicamente indica la relación que hay entre el precio de una acción, las ganancias generadas por dicha acción y el crecimiento esperado de dichas ganancias. En términos simples, es un indicador diseñado para evaluar el crecimiento financiero de la compañía, basándose en sus ganancias. Nuestro objetivo es invertir en acciones de una compañía cuando este indicador esté por debajo de 1. Además de estos 3 indicadores, hay otros que también podemos usar para evaluar nuestras inversiones. Estos son: retorno de capital. Este indicador muestra cuánta ganancia generada por cada dólar invertido. El valor esperado para una compañía que hace uso eficiente de su capital es mayor que el 15%. Retorno sobre activos. Este es un indicador que mide la eficiencia de la utilización de los bienes o activos de la compañía y se considera eficiente cuando el valor sobrepasa el 5%. Relación de deuda a capital. Esta relación indica cuál es la proporción que hay entre el capital y la deuda usada para financiar los bienes de la compañía. Como regla general, este valor no debe ser mayor que 2. Como nota final, te recomiendo que solo inviertas en compañías que paguen dividendos. Amigos, esto es todo por hoy. En la segunda parte de este video te voy a mostrar cómo hacer la valoración final y algunos trucos para hacerte la tarea más sencillas. Por favor, si te gustó este video, regálame un like para ayudarme con el algoritmo de Google. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas la segunda parte. Déjame saber qué piensas en tus comentarios y acuérdate de compartirme en tus redes sociales, así todos podemos aprender cosas nuevas. De nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, por suscribirte y nos vemos.